capítulo 4, versículo 23. El libro de San Marcos, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 23 en adelante. No, miento, versículo 35 en adelante. Versículo 4, capítulo 35. A medida que lo van encontrando, se van poniendo de pie para leer la palabra de Dios. Amén. Y lo leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Una palabra bien conocida, bien predicada, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas. Muchas veces tomamos las cosas a la ligera, pero cuando nos toca vivirnos a nosotros es muy diferente. Amén. Sabemos que los discípulos estaban en Capernaum y llevaban con ellos una multitud muy grande. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús les dijo: pasemos al otro lado del mar. Y en ese momento Jesús se queda dormido. Y viene una gran tempestad, una tormenta que estaba haciendo que el agua del mar se metiera a la barca donde ellos iban. Aquí dice una barca, no especifica si es un barco grande, una lancha, un barquito chiquitito, pero imaginemos una barca donde caían él y sus discípulos. Amén. Entonces, Jesús estaba durmiendo tranquilamente ahí en su barca. Y hasta que viene la tempestad, viene el problema, viene el anegamiento del posible hundimiento de la barca. Entonces los discípulos estaban ahí mirando todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, se desesperaron, se empezaron a preocupar, temiendo que se podían hundir. Yo creo que algunos estaban desesperados ahí viendo que el agua entraba y decían: aquí nos vamos a hundir, aquí vamos a perecer, quizás quién nos va a venir a ayudar, o simplemente aquí vamos a morir todos, decían algunos, pienso yo. Amén. Pero Jesús se despierta y lo primero que hace es callar al viento y calmar la tempestad. A él solo le bastó hablarle y ordenarle al viento, cambiar el clima en este caso, porque sabemos que la tormenta se produce con las nubes, con los vientos, y esa misma tormenta es el que mueve el mar. Amén. Entonces Jesús lo único que tuvo que decir fue: calla y enmudece. Y el mar se calmó, y el mar se enmudeció y se tranquilizó. Y dice aquí que hubo una gran bonanza. Una bonanza es quietud, es calma. Amén. Entonces, lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra: nosotros nunca vamos a andar en el mar, o más la mayoría no vamos a andar en el mar en un barco. No es lo que nos quiere enseñar cómo estar en la tormenta del mar abierto, ¿cierto? Las tormentas se presentan a nuestras vidas de diferentes formas, con problemas, con dificultades,
con adversidades, con enfermedades muchas veces. Pero el Señor nos quiere decir el día de hoy que Él siempre está con nosotros. Él siempre está a la puerta. Solamente nosotros tenemos que creer que el Señor está con nosotros. Porque si nosotros no creemos que Él está con nosotros, Él no puede actuar. Como dice la palabra de Dios, Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa consumador? Es como echarle benzina al auto. Si el auto no tiene benzina, no puede andar. Entonces, si nosotros no tenemos fe, el Señor tampoco puede obrar en nuestras vidas. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un problema que no vemos solución, una dificultad que no vemos solución, o llevamos orando por mucho tiempo por algo y vemos que el Señor nos responde, o vemos que el Señor no nos toma en cuenta, creemos que no nos toma en cuenta, o creemos que no nos escucha. Y estamos pasando por esa tempestad, por esa tormenta que para nuestro sentido común, para nuestro pensamiento, no tiene salida o no tiene explicación. Pero el Señor, como es el Dios de lo imposible, Él siempre tiene una salida, siempre tiene una solución, o simplemente Él consuela nuestras vidas de algo que nosotros no podamos entender. Hay muchas cosas, muchos problemas que nosotros mismos nos buscamos, muchas dificultades que nosotros mismos nos buscamos, ya sea por nuestra porfía, por querer llevar la contra a la voluntad del Señor. Sabemos que la voluntad de Dios no es la misma que la de nosotros, porque nosotros queremos hacer de una forma, pero el Señor no las hace de la forma que nosotros queremos. Y ahí es cuando nosotros llevamos la contra de lo que el Señor quiere hacer, a donde tenemos los problemas, las dificultades. Y hay otras dificultades y otros problemas que vienen sin explicación, sin una acción previa, sino que la vivimos y muchas veces no le encontramos salida, no le encontramos la explicación lógica por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Amén. Pero el Señor hoy día nos trae una palabra de consuelo, una palabra de alivio, porque como decía y como cantábamos la primera alabanza, Él está en todo momento con nosotros. Ya sea en la alegría, en la escasez, ya sea en la abundancia, ya sea en el gozo, ya sea en la situación que nosotros estemos viviendo, Él siempre está con nosotros. Porque dice la palabra del Señor que Él no es mentiroso, que sus promesas son y se van a cumplir tarde o temprano en nuestras vidas. Entonces, para nosotros los cristianos vivimos los problemas de diferentes formas. Por ejemplo, si nosotros comparamos un problema de una persona que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, ellos la viven de muy diferente forma. El problema para ellos es el fin de sus vidas, el fin de si ya sean problemas familiares, ya sean problemas en el trabajo y diferentes cosas que ellos estén viviendo, para ellos muchas veces el fin de sus vidas, y no tienen otra salida que no tienen explicación para lo que están viviendo. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Salvador de nuestras vidas, que un día a cada uno nos salió en el encuentro. Y gracias a su misericordia y a su amor, es que estamos con vida y con salud en este día. A pesar de los problemas, todos tenemos dificultades. No hay ni uno que se salve de los que estamos aquí. Yo creo que ni ninguno que se salve de los problemas, incluso los niños. También ellos tienen problemas a su nivel de niños, ¿cierto? También ellos tienen problemas y dificultades. Pero el Señor nos dice que muchas veces la vida del cristiano no es fácil. La vida del Hijo de Dios nunca nos ha prometido en ninguna parte. Aquí en la Biblia dice que nuestra vida, al ser hijos de Dios, va a ser de flores y nos va a salir todo bien y vamos a tener todo lo que queramos, ¿cierto?
porque si no sería muy fácil el evangelio, estaría lleno la iglesia, estaría lleno, todas las iglesias estarían llenas y no habría ningún inconverso, yo creo, en el mundo. Pero en la vida del cristiano muchas veces nos toca llorar, nos toca sufrir, nos toca pasar situaciones que no comprendemos. Pero como dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, dice: lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Y cuál es la preciosa semilla? Es el evangelio. Porque nosotros, cuando vamos a predicar a alguna parte, nosotros entregamos la semilla, que es la palabra de Dios, pero el Señor es el que la hace crecer en cada vida y en cada corazón. Algunos recibirán, otros no. Pero lo importante es hacer lo que la voluntad de Dios nos dice que hagamos, ¿cierto? Entonces dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gavillas es como un fardo de trigo, pero un poquito más pequeño que el fardo. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos la tormenta donde estamos, el problema que estamos pasando. Pero algunas ocasiones, algunos problemas, el Señor los utiliza para forjar nuestras vidas, para forjar nuestro carácter, para que nuestra fe sea firme en Él, para que nuestra fe sea afirmada en la roca. Porque nosotros no sacamos nada con tener la fe del porte de esta iglesia, si al momento de que venga la tempestad o venga la lluvia se va a deshacer porque no está en un cimiento firme. Amén. Es como un edificio. Si usted pone un edificio o construye un edificio o una casa en arena, ¿qué va a pasar? Se va a caer o se va a derrumbar, o tarde o temprano el agua la va a terminar botando. Pero nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que un día murió por nosotros. Y ese sacrificio tan grande en la cruz nos permite ser llamados hijos de Dios, nos permite tener todas las promesas que el Señor ha prometido en la palabra, ser parte de nosotros. Amén. También dice en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, que el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor en todo momento y en muchas partes de la Biblia nos advierte o nos dice que nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero el Señor ha vencido al mundo en el madero de la cruz. Ha vencido nuestros problemas, ha vencido nuestras aflicciones. A nosotros nos toca, por ejemplo, yo analizaba hoy día el proceso que tuvo Jesús en el desierto, ¿cierto? Jesús estuvo en el desierto 40 días y Él pasó el desierto y empezó a predicar y empezó a hacer lo que Dios le había mandado. Y si lo comparamos con Israel, el Señor lo sacó de Egipto y ellos tenían que durar 40 días desde que partieron de Egipto hasta la tierra prometida, ¿cierto? Pero ellos con su porfía, con su durez de corazón, esos 40 años 40 días se transformó en 40 años. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El Señor a lo mejor nos manda una prueba, una dificultad para que nosotros seamos más fuertes y seamos más, confiemos más en el Señor. Pero nosotros muchas veces vemos lo que está delante de nuestros ojos y esa dificultad que a lo mejor va a tardar poco, se transforma en años, se transforma en casi la mitad de nuestra vida o en la vida completa. Amén. Entonces, la tempestad, los problemas son momentáneos. Los problemas que nosotros podamos tener son pasajeros. Y es difícil cuando estamos en aflicción, cuando estamos en algún problema que no vemos solución, alabar y seguir alabando al Señor como cuando estamos en el gozo, en la alegría, ¿cierto? Es más difícil hacerlo porque nuestra alma se quebranta, nuestra vida, vemos el problema delante de nosotros y creemos que
el Señor se alejó de nosotros, que nosotros al orar no es escuchada nuestra oración. Pero el Señor siempre está ahí con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos personas humanas, personas débiles, personas que tenemos diferentes etapas de nuestras vidas, ¿cierto? Pero el Señor siempre es igual, siempre es poderoso, siempre tiene el poder ahí y siempre tiene las promesas que los ha hecho, siempre están ahí. Nunca se van y nunca tienen una fecha de vencimiento. Amén. Y en Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Nosotros si analizamos nuestra vida, por ejemplo, yo cuando estaba perdido, o andaba en Egipto, ¿cierto? A mí no me pasaba nada. Yo tenía... La verdad que si yo analizo, no tenía ningún problema. Vivía tranquilo, tenía problemas amorosos, pero eso da lo mismo, la verdad que... Pero si yo analizo mi vida en ese tiempo, no tenía problemas, no tenía ningún problema. Pero desde que volví a los caminos del Señor, empecé a pasar problemas económicos, problemas familiares, ¿cierto? Y muchas cosas en nuestra vida que lo vemos, que decimos, y nosotros decimos, pero ¿cómo si yo cuando estaba en el mundo no me pasaba nada? Y cuando estoy aquí en el Evangelio me pasan todo. Entonces nosotros podemos pensar, ¿el Evangelio es malo para nuestras vidas? ¿El Evangelio los hace mal? Pero la verdad que no es eso. Lo que realmente pasa es que cuando nosotros volvemos a nuestro Dios y queremos tener un camino recto delante de los ojos del Señor, el enemigo nos empieza a bombardear, nos empieza a dar problemas, o simplemente nosotros no entendemos que el enemigo nos quiere ver derrotados, nos quiere ver con diferentes situaciones. Él toma lo que sea, hasta lo más mínimo, lo convierte para su beneficio. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos afecte, Él lo va a usar de arma en contra de nuestras vidas. Esa es la causa por qué cuando nosotros nos alejamos de Dios no lo pasa nada, no tenemos problemas, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos a Dios, empiezan los problemas, empiezan las dificultades, ¿cierto? Pero nosotros tenemos uno más grande que murió por nosotros, que entregó su vida a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra porfía, a causa de nuestros... muchas veces nosotros somos altaneros, somos egocéntricos, somos de muy y una forma, queremos las cosas a nuestra pinta, pero el Señor es experto para derribar esos altaneros, esas personas que somos de repente que nos necesitamos, pensamos que no necesitamos de nada para salir adelante o no necesitamos nada de nadie para ser quienes somos, pero el Señor ahí es cuando va y nos destruye para poder moldearnos a su forma, a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y cuando tenemos un problema y lo hemos pasado, miramos hacia atrás y decimos que el Señor es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el momento de la calma y el momento que nosotros sí entendemos por qué pasamos lo que acabamos de pasar, ¿cierto? Y podemos ver que el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos sacó adelante de ese problema, de esa dificultad. Y lo importante, mi hermano, es que cuando nosotros tengamos ese problema adelante, nunca dejemos de creer en Dios. Nunca que nuestra fe no desaparezca de nuestras vidas. Porque la fe es lo que nos hace seguir adelante, ¿cierto? La fe es lo que nos hace creer en Dios. Porque nosotros no vimos morir a Jesús. No vimos morir a Jesús en esa cruz. No vimos a los discípulos sanando enfermos, ¿cierto? Un día el Señor apareció en nuestra vida y nosotros decidimos creer, tener fe. Y esa es la base del cristiano.
la fe. Amén. Entonces cuando vivamos algo que nos hace caer de ánimo, que nos hace decir ya no voy más a la iglesia, o que nos hace decir ¿para qué sirvo al Señor si me pasan puras cuestiones, puras cosas? Tenemos que afirmarnos en el Señor. Ahí es cuando más tenemos que orar, cuando más tenemos que clamar, cuando más tenemos que alabar al Señor, porque el Señor en la aflicción es donde Él los vuelve a levantar y nos hace una persona más fuerte. Amén. Donde nosotros cuando estamos más vulnerables es donde Él más se acerca a nosotros. ¿Pero por qué? Porque cuando a nosotros no nos pasa nada, cuando nosotros no tenemos problemas económicos, no tendremos problemas familiares, no tenemos problemas espirituales, ¿cierto? Alabamos al Señor libremente, nosotros nos creemos que nadie nos derriba, que nadie nos puede hacer daño, ¿cierto? Y que muchas veces somos tan bendecidos que decimos, no, si yo necesito al Señor, porque me va todo bien. Entonces el Señor nos tiene que derribar, nos tiene que, como la predicación del día martes, tenemos que ser humildes. Y cuando nuestro ego se levanta, la humildad se baja, ¿cierto? Pero en la humildad, el Señor es el que nos ayuda, el Señor es el que nos dice, yo estoy contigo, no te preocupes, yo soy tu Dios, y fuera de mí no hay nadie más poderoso que yo. Amén. Y para terminar, mis hermanos, les quiero compartir Romanos 8, 35 al 39, que dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por nuestro Dios han sido todas las cosas. Para Él servimos, para Él alabamos y por Él estamos aquí. Hay que tener en cuenta que servir al Señor no es por obligación ni porque nuestro pastor nos va a retar, ¿cierto? No voy a ir a la iglesia porque para que nuestro pastor no nos rete. Nosotros tenemos que servir al Señor por amor, porque Él nos amó primero. Él nos amó sabiendo que nosotros íbamos a ser infieles, sabiendo que nosotros somos pecadores y que jamás vamos a dejar de pecar, porque estamos en esta tierra. El día que lleguemos allá a la Canaán celestial va a ser diferente. Ahí ni siquiera podemos imaginarnos cómo será. Pero mientras estamos en esta tierra, sirvamos al Señor por amor. Y recuerden, mis hermanos, que nada ni nadie nos puede separar de ese amor hermoso que Dios nos dio en el madero de la cruz. Espero que el Señor haya confortado su vida a través de esta palabra y le doy gracias a Dios por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en la de mi esposa, en nuestra familia, ¿cierto? Porque el Señor, de lo malo, siempre hay algo que nos va a enseñar. Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano. Estaremos pasando a la oración de agradecimiento a la palabra y esa oración será dirigida por nuestro hermano Ricardo. Dios bendiga a nuestro hermano.